El Centro de Comunicación de la Diócesis de Córdoba, a través de Eclesia Radial, presenta Católicos en Movimiento. Católicos en Movimiento. Un espacio abierto a la música, la reflexión y comentarios. ¡Comenzamos! Primeramente, ¿a qué se debe este evento? Pues es parte de un programa de formación que la sección diocesana de evangelización y catequesis tiene. Tú sabes que esta es una sección que se llama evangelización y catequesis, y en muchas diócesis solo se ha hecho catequesis y no tanto evangelización. Entonces el padre Gerardo, muy sensible a esta situación, vio que se hace necesario comenzar a reflexionar no solo sobre la catequesis, sino sobre la evangelización en el asunto querigmático. Y junto con sus colaboradores, con este hombre Ebert, han solicitado a la diócesis de Guadalajara viniéramos a apoyarlos a generar procesos evangelizadores a partir del querigma. Ok, primeramente, ¿cómo debe de ser este primer encuentro con Cristo? Bueno, el encuentro, tú sabes, se da de diferentes formas. Ya desde Aparecida se dice que el encuentro se da cuando lo buscamos a través de la liturgia, especialmente la Eucaristía, cuando lo buscamos en la Sagrada Escritura, de manera especial el Evangelio, cuando lo buscamos en los pobres, en los más necesitados. Pero la Iglesia sabe que para suscitar la fe hace falta la proclamación de la palabra. Entonces este encuentro se da a partir de la proclamación de la palabra. Y proclamando la palabra, compartiendo la experiencia de vida de las personas, se va logrando que se abra su corazón y la gente se encuentre con Jesucristo por medio de su palabra. Ok, muy bien. Entonces, ¿cómo podríamos decir que debe de ser este primer encuentro? ¿Un encuentro catequético o un encuentro querigmático? Desde luego un encuentro querigmático, ¿verdad? Y bueno, el querigma en un contexto de proceso evangelizador tiene que ir siempre unido a la catequesis. El querigma es el punto de partida y la catequesis será la formación que la persona que ya aceptó a Jesús, que ya se encontró a Jesús, debe ir llevando poco a poco. Ok, muy bien. Y dentro de los procesos que ya hablaba, ¿cómo podríamos proclamar la verdad del hombre, de Cristo y de la Iglesia? Efectivamente, estás hablando ya de lo que son los contenidos. Fíjate que este asunto del querigma no es un asunto nuevo en la Iglesia. Data de la misma vida de la Iglesia desde el inicio, pero por un tiempo, como vivimos una cultura de cristiandad, ¿qué quiere decir cultura de cristiandad? En donde todos éramos cristianos, pues ya no había necesidad de proclamar el querigma. Pero actualmente nos damos cuenta que la modernidad ha hecho que la gente se olvide de Dios, se aleje de Dios. Como diría que el filósofo Nietzsche, la muerte de Dios se hizo presente en la sociedad. Pero esta muerte de Dios dejó un vacío existencial en las personas. Entonces este vacío ha producido que las personas tengan una cierta nostalgia sobre Dios. Es decir, como diciendo, sí murió, pero ¿cómo lo extrañamos? Y anda buscándolo en muchos lugares. La Iglesia se ha dado cuenta que hace falta llevar al encuentro y ha dicho, pero ¿qué querigma tenemos que proclamar? Dice, bueno, pues necesitamos un querigma que le dé sentido a la vida de las personas, un querigma que les dé sentido desde su fe a su cotidiano existir. Y es así como ya en el documento Puebla se ha visto que el querigma debe ser la verdad sobre el hombre, la verdad sobre Cristo y la verdad sobre la Iglesia. ¿Qué pretende la verdad sobre el hombre? No se trata de una antropología clásica, sino se trata una buena nueva que sea dadora al sentido. Algunos de los filósofos de la religión, como se llama Javier Picasa, él decía que una religión que no da sentido, no tiene sentido esa religión. Entonces lo que buscamos es que la gente, al proclamar la verdad sobre el hombre, encuentre el sentido de la vida en la religión. Lo que buscamos es que al proclamar la verdad sobre Cristo, la gente viva su cristianismo de manera más humana, de manera más encarnada, de manera que Jesús sea el compañero que les hace falta. Cuando hablamos de proclamar la verdad sobre la Iglesia,
queremos ayudar a que la gente encuentre el sentido de su pertenencia a la Iglesia Católica. ¿Qué sentido tiene pertenecer a la Iglesia? ¿Quién es la Iglesia? Y que en base a eso, pues se comprometan a vivir un proceso de fe desde su Iglesia. Ok, muy bien. Hace un momento mencionó que la muerte de Cristo dentro de la sociedad, ¿no? Entonces también esto conlleva a la pérdida de valores, ¿no? Y sobre todo el valor principal que Jesús nos dejó, ¿no? El amor. ¿Cómo retomar esos valores esenciales que Jesús nos enseñó? Bien, precisamente ya el Papa Benedicto XVI, en su documento Deus Caritas Est, su primer documento, nos señala que la persona debe encontrarse con Cristo porque Él es el único que es capaz de darle sentido a la vida. Entonces, construir una sociedad sin Dios, pues es querer construir una casa sobre la arena. No hablamos solo de la necesidad de Dios porque seamos católicos y a nuestra iglesia, porque Dios le da un horizonte a la vida de la persona. Entonces una persona que anda sin un horizonte en su vida, pues anda caminando sobre el aire. Por eso es que en nuestra sociedad, como tú ya lo señalas, hay una gran pérdida de valores. Y la gente cree que al hablar de Dios vamos a ser muy mochilas, muy mochilones. No, hablar de Dios le ayuda a la persona a afincar bien su situación de cara a la vida, de cara a la familia. Dios nos ayuda a recuperar nuestra dignidad como personas. Dios nos ayuda a llevar una relación con nuestro esposo, con nuestra esposa de manera seria, profunda, estructurada. Dios nos ayuda a afincar una familia y a esos hijos inculcarles una vida de valores. Entonces no se trata simplemente de una religión por religión, sino porque la religión es parte de la cultura de la vida de la persona. Dicen los estudiosos que toda persona produce cultura y que toda cultura produce religión. Entonces, quitar la religión de una cultura es mutilar esa cultura. Entonces, por eso es de que se nos está desquebrajando la sociedad actual, porque estamos queriendo hacer una cultura y construir una sociedad sin Dios. Esos son los problemas que tenemos de la violencia, de la inseguridad. ¿Tú crees que estas personas que están haciendo la violencia y la inseguridad, independientemente de los problemas económicos que tengan, si tuvieran valores los vivirían? Desde luego que no. Entonces, estamos viviendo la consecuencia de una cultura sin valores, porque es una cultura sin Dios, que ha querido desterrar a Dios. Entonces, Dios no solamente es un elemento religioso, es un elemento que le da solidez a una cultura. Una cultura con Dios es una cultura que se edifica sobre una roca firme. Una cultura sin Dios es una cultura que le falta algo, una pieza muy importante. Y por eso se queda el vacío existencial en la persona, por eso se queda el vacío axiológico en la sociedad. Cuando hablamos de vacío axiológico es de valores, lo que tú señalas. Cuando incluso algunos filósofos contemporáneos, como fue Gandhi, dice, un gobierno sin valores es simplemente demagogia. Y es lo que nos está pasando. Gobiernos que no tienen valores. Nuestros chicos buenos, que eran los que pensamos que iban a traer la solución, rápidamente se han corrompido, rápidamente se han vuelto igual que los anteriores que sacaron ellos. ¿Por qué? Porque no hay valores. Ok, muy bien. Decía un dicho, ¿no? Mochilones, mochos. El hablar de Dios es muchas veces tacharlo de mochilones. Pero también debe de haber un balance, ¿no? Entre, como decía, el clamar y reclamar, el anunciar, pero también denunciar. Y sobre todo en esta actualidad en la que estamos viviendo, ¿no? ¿Cómo hacer para tener un poco de crítica y autocrítica dentro de la iglesia? Ya no siendo mochilones, ¿no? Este es un problema que en la iglesia tenemos. La pérdida de la dimensión profética de la iglesia. Es un problema histórico. La iglesia tuvo que aprender a sobrevivir en persecución a partir de las leyes de la Reforma del 57, del siglo antepasado. Y la iglesia aprendió a vivir simulando una relación en contra, pero por debajo de la mesa bien con el gobierno. Y el gobierno le permitía vivir mientras la iglesia no dijera algo en contra del gobierno. Y en cuanto quería decir algo, le aplicaban el artículo famoso 33, el 103, el destierro, ¿verdad? Entonces, lamentablemente la iglesia, y cuando digo la iglesia no me refiero solo al pueblo, sino me refiero fundamentalmente a nuestra jerarquía, perdió la capacidad profética, no solo de anunciar, sino de denunciar. Y desgraciadamente nosotros como pueblo de Dios vamos siguiendo la imagen de nuestros pastores. Nuestros pastores, lamentablemente, no han sido profetas que denuncien
las situaciones inadecuadas de la sociedad. Lamentablemente eso es lo que pasa. Pero ahora, a partir del Vaticano II y a partir de las nuevas relaciones de la Iglesia y el Estado, están comenzando a recuperar esa voz profética, lo que tú señalabas, de anuncia y de denuncia. Y en la Iglesia, por ejemplo, lo que en cualquier sociedad que se dice madura, que es la capacidad de criticar, como que en la Iglesia no se permitía mucho. Y es curioso, si no se permite la crítica en la Iglesia, ¿cómo quiere que la Iglesia que nosotros seamos críticos de la sociedad? Si no hemos fomentado la criticidad de nuestros grupos. Afortunadamente ahora los obispos en Aparecida han retomado el famoso método de ver, juzgar y actuar. Y ese ver es un acercamiento crítico a la sociedad. Entonces creo que estamos comenzando ya parte de algo que le llaman un proceso de conversión pastoral. Estamos comenzando a cambiar la pastoral. Está comenzándose ya a recuperar la criticidad en la Iglesia, y esa criticidad en la Iglesia nos llevará a ser una voz profética. Nuestra gente necesita que los pastores, nuestros obispos, nuestra gente necesita que nuestros decanos, que nuestros párrocos se pongan las pilas y anuncien la buena nueva y denuncien aquello que no está bien, que no está acorde con el Evangelio. Sé que esto nos va a llevar a un compromiso. Sé que muchos de nosotros nos curamos con la frase de que ya sabes, ¿para qué te metes de Redentor? El que se mete de Redentor sale crucificado. Pero eso es lo que tenemos que hacer, decir lo que tenemos que decir y asumir lo que tenemos que asumir. Me parece muy importante que el querigma no solamente sea un anuncio, sino sea una denuncia también. Sea anunciar el amor de Dios, pero también sea denunciar todo aquello que se opone al reino y al Dios que proclamamos. Aunque esa denuncia sea de forma interna. Bueno, empieza de una forma interna y después tiene que ser externa. Nuestros obispos son también ciudadanos. Nuestros obispos tienen una responsabilidad social también. Afortunadamente, ustedes salen de una iglesia madre que es la iglesia de Jalapa, en donde han tenido un buen ejemplo con don Sergio Beso, un obispo comprometido con los procesos sociales. Don Sergio Beso estuvo a cargo de la Comisión de Pastoral Social y fue presidente de la Conferencia del Episcopado, y durante su época, el güerito, como le solían decir, era comprometido. Yo tengo materiales en donde se dieron talleres sobre fe y política, coordinados y dirigidos por el señor Obeso, de tal manera que tiene una buena cepa. Ojalá se vaya recuperando esa capacidad de denunciar y de criticar que la Iglesia tiene, al principio de manera interna y después de manera externa. Ok, ya decía los procesos. También en una entrevista previa, de hace algún tiempo, Monseñor Fernández también decía y hablaba acerca de estos procesos que debe de haber dentro de la Iglesia, ¿no? En su punto de vista, ¿cómo deberían de ser estos procesos para anunciarle el reino? Bueno, son procesos que van primero como un proceso evangelizador. Por ejemplo, este mismo asunto del querigma, nosotros pensamos que el querigma es solo para el encuentro con Jesucristo, pero ya desde el documento del Sínodo de las Américas dice que el encuentro con Jesucristo nos ha de llevar a un camino de conversión, a un camino de comunión y un camino de solidaridad. Es decir, que desde la primera de las acciones que haya, no mutilar el cristianismo solo a lo intraeclesial, sino hasta lo extraeclesial. Si un cristiano, cuando se hace cristiano, acepta y se adhiere a Cristo, a su iglesia, y se compromete con la sociedad. Si no se compromete con la sociedad, no está ni aceptando ni a Cristo ni a su iglesia, está mutilando. Entonces, estos procesos deben de ser de mucho cuidado, en el sentido de que no solamente nos preocupemos por hacer una iglesia o una pastoral eclesiocéntrica que vaya hacia el centro de la iglesia. Tiene que ser una pastoral reinocéntrica, donde hagamos presente el reino de Dios en la sociedad. Algunos de los maestros de pastoral más connotados del siglo pasado, que desgraciadamente ya murió, me refiero a Casiano Floristán, un pastoralista, él decía: la pastoral son las acciones y los esfuerzos que la Iglesia como pueblo de Dios, en unión con su pastor, hacen por hacer presente la salvación y el reino de Dios en la familia, en la persona y en la sociedad. Entonces fíjate, esa concepción de pastoral es diferente a las comunes. Son las acciones y los esfuerzos que la Iglesia, el pueblo de Dios, en comunión con su pastor,
procuran para hacer presente la salvación y el reino en la persona, en la familia y en la sociedad. Estamos hablando de una pastoral no intraeclesial. El reino tiene que ser para las personas, para las familias, para la sociedad. Ahí está el proceso. Primero llevar este reino y esta salvación en la persona, esta persona la viva en su familia y la externa en la sociedad. Ok, entonces, para dejarlo bien en claro, ¿este punto de partida debe de ser forzosamente el querigma? Sí, pero un querigma bien entendido. No un querigma cuyo ADN sea espiritualista, cuyo genoma sea que la gente se acerque solo a Cristo. No, es un querigma que me lleva a la conversión, que me lleva a la comunión y que me lleva a la solidaridad. Esta es una crítica que tenemos que hacer hacia los grupos querigmáticos. Los grupos querigmáticos hemos logrado suscitar la conversión de quienes vienen al querigma, pero es una conversión que le falta comunión. Le falta comunión. Como que el querigma que damos es para que vengan a nuestros movimientos, pero no para que se integren a la parroquia. Le falta comunión. Y tiene un gran vacío de solidaridad. Es un querigma que tiene una ausencia de lo social. Entonces, mientras estemos concibiendo nueva vida, faltando lo social, pues es un querigma espiritualista. El querigma tiene su trascendencia en la vida social. Sí es el querigma, pero bien entendido. Por eso es de que la propuesta querigmática que hablamos es una verdad sobre el hombre, sobre el Cristo y sobre la Iglesia. Y cuando hablamos de la Iglesia, hablamos que la Iglesia ha de ser signo del reino. Un signo que convoque, un signo que evoque, un signo que provoque, un signo que revoque las formas que hasta ahora se han hecho. Una iglesia comprometida con la sociedad. Muy bien. En muchas ocasiones se dice que movimientos y pastorales solamente son como el asado, ¿no? Vénganse para acá y no hay mucha unión entre ellos. Digamos que la pastoral catequética debería de tomar cartas en este asunto y decir: pastorales y movimientos, vengan y tomen el querigma para que vean cómo es, como decía, bien en forma. Sí, el problema de esto es que estamos hablando de dos formas, la iglesia carismática y la iglesia institucional. Por iglesia carismática no me refiero a la renovación, sino me refiero a la iglesia suscitada por el Espíritu a través de movimientos y asociaciones. Uh-huh. Y por otro lado la iglesia institucional. La iglesia institucional pues es aquella que desde Pedro se va haciendo. Y muchas veces lo institucional y lo carismático están en una tensión. Si eres carismático no eres tan institucional, o si eres institucional no eres tan carismático. De hecho, los padres cuando escuchan la palabra carismático como que le huyen. Pero no, hablamos de carisma en el sentido del Espíritu Santo y no en el sentido de un movimiento. Estas dos tensiones que tú hablas de la iglesia carismática y la iglesia institucional se casan cuando sabemos encontrarnos con madurez. Yo pongo un ejemplo, es un cuento de hecho. Un día había en un pueblo una mujer que junto con su esposo estaban tratando de sacar adelante su familia. Pero su esposo tenía que trabajar mucho, entonces dejaba de repente muy sola a la mujer y a sus hijos. Y un día uno de los niños se le comenzó a asfixiar, se le broncoaspiró, no podía respirar bien. Entonces la mujer, no estaba el marido, espantada se fue a la farmacia y la llevó con Juan, que era el boticario. La mujer se llamaba María, su esposo se llamaba Pedro, y Juan era el boticario. Y llegó con Juan el boticario, y Juan el boticario dice: ¿qué te pasa? Pues se me está ahogando el niño. Pues ¿cómo que está ahogando? Sí. Ya agarró al niño, lo sentó en sus piernas, lo apapachó, le dijo: ¿qué te pasa, mi hijo? Es que no puedo respirar. Entonces el boticario fue y le dio unas gotitas al niño, y con esas gotitas el niño respiró. Después platicó con él, y ya se lo dio. Y le dijo: mira, María, tu niño en realidad no tiene nada. Lo que pasa es que está sufriendo la ausencia de Pedro, de tu esposo. Las gotitas que le di no tienen nada. Solo lo apapaché, solo lo acogí, porque Pedro no lo está atendiendo. Esto que estoy diciendo es lo que ha pasado en la iglesia. Los movimientos y asociaciones somos el Juan el boticario que estamos atendiendo y apapachando a los que Pedro no está agarrando. ¿Quién es Pedro? Nuestros curas. Nuestros curas no están teniendo actitudes pastorales de caminar con el pueblo. Están dejando los movimientos y asociaciones solos. Entonces en los movimientos y asociaciones acogemos a quienes van, los apapachamos y por eso se quedan con nosotros. Pero nosotros los movimientos debemos ser tan honestos como Juan. Esta gente que están acercándose a través de los movimientos no son nuestras. Son hijos de Pedro y de María. Tenemos que regresarlos a Pedro y a María. Y Pedro debe asumir su paternidad.
lejos de andar buscando la construcción de la parroquia, la construcción de la casa pastoral, que construyan la comunidad que es el pueblo de Dios y que se comprometan con María, que es su pueblo, su comunidad, y van a ver cómo esos laicos van a estar bien integrados, pero si ellos no los acogen, y hay Juanes como nosotros, es lo que está pasando. No sé si el ejemplo ayude o de repente confunda más. Muy ilustrativo. Católicos en movimiento. Tenemos una opción para ti. En un momento regresamos.